Este es el sexto encuentro de la cátedra, es el anteúltimo, ya la semana que viene terminamos. Y bueno, el tema del día de hoy es abordaje integral del aborto 3, que vamos a abordar el tema posaborto. Y bueno, las distintas aristas de lo que implica atravesar el aborto hoy en Argentina. Al pensar en este encuentro quisimos hacer hincapié en los contrastes que hay. Porque por un lado está el acceso al sistema de salud con los trabajadores garantes de derecho que impulsan el ILE o el acompañamiento de las mujeres socorristas, que son espacios donde la mujer tiene asesoramiento y puede abortar de forma contenida y segura, siendo consciente de todas y cada una de sus decisiones. Y por otro lado tenemos desinformación y oportunismo, o sea, este es un espacio de oportunismo, pero en el otro tenemos desinformación, donde las que menos tienen ponen en riesgo su vida por el derecho a decidir. Entonces, esta diferencia es enorme y también inadmisible. Sabemos que la única forma de tirar este muro es con la construcción de un saber popular y democrático que nos pertenezca a todos. Por eso creemos que este es el camino correcto, generar un espacio donde nos permita a todos poder decidir. Bien, bueno, estamos convencidas de que este es el camino, de que si se puede evitar, cualquiera sea la naturaleza del problema y puede ser evitado, mirar para un costado es ser cómplice del problema. Bueno, por eso en este encuentro nos acompaña Gastón Cadenas, que es médico generalista, integrante de la Consejería del Pre y Posaborto de Ensenada y miembro de la Red de los Profesionales por el Derecho a Decidir. También tenemos a Elisa Estensoro, que es jefa del Servicio de Terapia Intensiva de San Martín, de La Plata, expresidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y presidenta del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Médicas de acá de La Plata. Y por el otro lado vamos a tener una compa de la colectiva Decidimos, que es Florencia. Bueno, antes de comenzar, quería comentarles que mañana, viernes, vamos a estar haciendo una jornada porque se cumple el 8 de julio, un año del femicidio de nuestra compañera Emma. Así que bueno, a las 13 vamos a dar lugar a una serie de talleres sobre violencia de género, perspectiva de género en salud, feminismo y salud, y bueno, la autonomía sobre los cuerpos, aborto y maternidad, que se van a estar dictando acá a las 13 horas, arrancan, y después hay otros 2 talleres a las 16 horas acá en la facultad. Y a las 18:30 más o menos vamos a dar comienzo a lo que es la jornada cultural con bandas que van a tocar, un video que se va a pasar y vamos a inaugurar una placa con el nombre de nuestra compañera Emma. También recordarles que el encuentro de la semana que viene es el último, así que después del encuentro que vamos a tener acá se va a hacer una jornada cultural. Y otra cosita más, y ya los dejo a los chicos, es que las compañeras están vendiendo unas rifas, no sé si sabían, que salen 15 pesos, se va a sortear un cuadro de Coqui Peirano, que es la imagen del logo de nuestra cátedra, que lo vamos a sortear el jueves que viene. Gracias. Bueno, buenas tardes. La semana pasada, si no estoy equivocado, estuvieron hablando sobre misoprostol y ameo. ¿Es posible? ¿Sí? Me lo perdí, porque no puedo ver. Bueno, yo hoy la idea que había charlado con las chicas era poder traer un poquito la experiencia de la atención de las situaciones posaborto en la consejería. Nosotros en Ensenada tenemos, como en el inicio y en las distintas etapas, algunos objetivos específicos para trabajar de acuerdo a la etapa en la cual estamos atravesando con las mujeres que nos vienen. Y en el momento del posaborto, el objetivo que nos planteamos en el equipo fue el de darle un cierre al espacio, a la etapa y darle acceso a las necesidades que trajeron a la mujer al espacio y a algunas otras que pueden haber surgido durante el proceso de atención. Esto quiere decir de que desglosar un objetivo específico tiene que ver con terminar la situación de
los controles y el acompañamiento del aborto, y después capaz tener alguna mínima intervención o por lo menos algún tipo de asesoramiento o acercamiento como integrantes del sistema sanitario, algunas necesidades particularmente vinculadas a la salud sexual que trae la mujer. Porque si recuerdan un poco cuando hablamos de lo que trae a una mujer a una situación de solicitud de embarazo, en muchos casos, no en todos, es una historia de vulneración de derechos. Muchos derechos vinculados al acceso a derechos sexuales por parte del sistema sanitario. Entonces nos tenemos ahí alguna deuda que tratamos de solucionar. Entonces, nosotros hace poco tenemos una modalidad para abordar estas necesidades. La comento porque me parece que es una experiencia rica. Les había comentado que durante la mañana de los jueves atendemos las pacientes por primera vez y todas las situaciones de preuso de la medicación o preinterrupción del embarazo. Y a partir del mediodía a la tarde, con turnos programados, atendemos a las pacientes que han hecho uso de la medicación y que potencialmente han interrumpido su embarazo. Citamos a todas las mujeres a partir de las 13:30, momento en el cual comienza un taller que nosotros le dimos un título así que trate de hablar de lo que es un taller de derechos sexuales y métodos anticonceptivos. Pusimos entre algunos de los objetivos específicos relacionados a los derechos sexuales, tenía que ver con el acceso a cierta información y el acceso a los métodos anticonceptivos, por lo menos a poder elegirlos y optar por alguno. Entonces, en el lapso de una hora y media, tenemos compañeras del equipo que están hablando fundamentalmente de derechos, derecho a vivir una vida libre de violencias, derecho a la salud pública, derecho a la autonomía, derecho a la información. Entonces empieza a haber una ronda, tenemos una muy buena participación, alrededor de entre 5 a 10 chicas por taller, que cerca de la mitad son chicas posaborto o posuso de la medicación. Entonces se habla de esto y hay mucho, el tema este es muy rico desde el punto de vista de que en la ronda y en modo taller surgen las experiencias personales de las mujeres y se empieza a tomar un poquito desde la percepción que van teniendo las mujeres en su historia de vida con respecto, por ejemplo, a las consejerías de métodos anticonceptivos previas, a la reproducción de mitos o realidades de los métodos anticonceptivos, a lo que han interpretado si en algún momento alguien les dio alguna información o pudieron hacer alguna información sobre el funcionamiento de su propio cuerpo, el desarrollo de su personalidad, de su sexualidad. Entonces se va desarrollando ese taller y llega un momento a partir de la hora o media de desarrollo del taller, que es cuando ya se están hablando fundamentalmente de las características, de los beneficios, de las contras de cada método. Vamos llamando una por una a pasar al consultorio para hacer el control clínico de la situación post-uso de la medicación. Que en nuestro caso sostenemos de que por respetar ciertos pasos en la atención preaborto o preuso de la medicación, en su grandísima mayoría, casi absoluta, son posabortos normales o esperables. No son situaciones de posaborto complicadas como las que vemos de los abortos inseguros. Y bueno, quería hablar un poquito de lo que tiene que ver con esto de cómo se desarrolla un posaborto normal clínicamente, para decir algo al respecto que me parece que se dice a veces poco, por lo menos desde la formación médica a los estudiantes y a los profesionales. Y es muy parecido a lo que sucede a un porperio normal. Si la vez pasada hablaron un poco de misoprostol y hablaron de AMEU, deben haber escuchado o dialogado en relación de que el funcionamiento del misoprostol, que es una prostaglandina, genera contracciones, desprendimiento del endometrio, maduración del cuello uterino y expulsión del contenido uterino. Esa expulsión, lo más habitual es que no sea completa en una primera instancia, el 90% termina interrumpiendo e iniciando la expulsión durante las primeras 24 horas, pero esa expulsión no es completa, continúa eliminando, teniendo pérdidas, eliminando restos,
por varios días. La mayoría durante los siguientes 14 días continúan teniendo pérdidas, habitualmente posterior a la sensación de dolores cólicos en la zona baja del abdomen. Esos cólicos son de contracciones, son el útero contrayéndose para ir eliminando los restos que le quedan. Y esas pérdidas, lo más habitual es que se vayan esas pérdidas y esos dolores que suelen ser los síntomas o lo que siente la mujer en los días posteriores, suelen ser cada vez más espaciados y menos intensos y de menor cuantía. Eso quiere decir que si lo podemos hacer en un conteo de toallitas o en preguntando el relato si sigue siendo igual de doloroso o menos doloroso día a día, el relato va a ser que es menos doloroso, menos cuantiosa la pérdida de sangre o de restos ovulares y cada vez menos. Ese es básicamente lo más frecuente de ver. Hay en algunas situaciones en donde en algún momento deja de haber contracciones y dolores durante varias horas durante el día y en algún momento siente una contracción fuerte y una eliminación quizás cuantiosa, pero que en el día a día suele ser cada vez menos. La grandísima mayoría, como dije, en los 14 días siguientes termina de eliminar todo y se resuelve la situación de interrupción ahí sin ningún tipo de secuela ni de complicaciones, y hay un porcentaje muy pequeño que continúa inclusive hasta los 40-45 días teniendo eliminación de restos sin ningún tipo de complicación. Estamos hablando de un contenido uterino que es estéril, que es aséptico, que no tiene gérmenes y que de hecho intervenirlo genera una posibilidad aún mayor de generar una complicación que dejarlo a la conducta expectante de que se elimine. Lo mismo con un embarazo detenido, producto del uso de la medicación, aunque no lo haya expulsado, la conducta suele ser expectante, quizás con controles clínicos y ecográficos con determinada frecuencia, semanales, a veces cada 15 días, dependiendo de la ansiedad y de lo que podamos acordar y negociar con la persona que tenemos adelante, pero son situaciones esperables dentro de la normalidad. Ningún cuerpo va a detener un embarazo que no tiene destino de progresar. Eso es así. De la misma manera que los embarazos que se detienen espontáneamente se abortan espontáneamente. Los embarazos que se detienen farmacológicamente se terminan abortando espontáneamente. La conducta suele ser expectante, la mejor conducta suele ser expectante, con las pautas de ver de que no aparezcan, sino que nos pongan en precaución. Las históricas y presentes pautas para tener en cuenta y para comunicar a las mujeres que están en esta situación son la aparición de fiebre a partir de las 72 horas post uso de la medicación y la hemorragia que llama la atención y que es bastante distinta a esta que estaba hablando de cada vez de menor cuantía y más espaciadas entre un episodio de pérdida y el otro. Tenemos dos maneras de describirlas, de anunciarlas y de preguntarlas, que nosotros le decimos que es una que es muy grave, que es muy rara también dentro del embarazo del primer trimestre por el tamaño uterino y por fisiología del cuerpo femenino, que es por atonía uterina. Atonía uterina significa que el principal mecanismo por el cual el útero deja de sangrar, el cuerpo y el útero de la mujer deja de sangrar, es porque el útero se contrae y comprime los vasos sanguíneos y deja de sangrar por ese mecanismo. Es el mecanismo principal por el que deja de sangrar, y cuando no pasa esa contracción vigorosa, habitualmente con algunos indicios previos que podemos tener, como haber tenido muchos embarazos o muchas cicatrices necesarias, o haber tenido algún antecedente de atonía uterina en algún embarazo anterior, cuando aparece esa situación, vuelve a existir rarísima en embarazos del primer trimestre, el sangrado que se observa y se describe es el sangrado que se describe como sangrado en chorro, que se ve como una canilla abierta y que habitualmente no deja de sangrar y que rápidamente genera un estado de hipotensión y de shock por hipovolemia, por pérdida de sangre. Esa es una situación crítica que debe consultar a la inmediatez. Esa es una pauta rarísima, pero que la debemos escribir, la debemos preguntar, anunciar y saber de que existe. Y la otra complicación que la tenemos que anunciar también en la etapa preuso de la medicación
y preguntar e investigar en el control post-uso de la medicación es la aparición de fiebre a las 72 horas. Seguramente la semana pasada hablaron de que la fiebre durante el uso de la medicación, en ese contexto durante que está en las siguientes horas circulando el misoprostol, que es una prostaglandina, puede haber aumento de temperatura corporal por arriba de 38 grados. Eso es desesperable porque es una prostaglandina y la prostaglandina circulando por la sangre del cuerpo humano aumenta la temperatura corporal. Técnicamente, por tener 38 más se denomina fiebre, pero no es una fiebre que esté indicando un proceso infeccioso, sino un fármaco circulando en sangre. Ahora bien, la fiebre, que son 38 o más grados de aparición en las 72 horas, en principio nosotros tenemos que sospechar o ir en la búsqueda de descartar de que no sea una infección ginecológica post-aborto. Digo en principio porque es una situación grave, pero no es la única que puede desarrollar fiebre a las 72 horas de uso de la medicación. Hay un montón de procesos febriles que aparecen esporádicamente en todas las personas y se pueden dar también a la persona que está cursando un posaborto. Entonces, pero esta es de seriedad y lo tenemos que pensar, la tenemos que investigar y la tenemos que descartar. Para nosotros clínicamente la aparición de una situación de una chica febril en un posaborto después de las 72 horas nos pone en situación de investigarla. Clínicamente es preguntando también cómo se siente aparte de la sensación de fiebre. Habitualmente esa fiebre de infección ginecológica estamos hablando de una endometritis, una infección del endometrio, una infección del útero u otra situación que ya llegó a un estadio de estar circulando por sangre. Se acompaña de chuchos de frío, se acompaña de mal estado general, a lo que nosotros denominamos estado tóxico, y fundamentalmente también de dolor en la zona del útero. Eso nosotros es un poco objetivable con la palpación uterina o con la palpación uterina bimanual, que es otra técnica que también podemos poner en práctica, que es un poquito más específica, un poquito más sensible, porque despierta un dolor muy exquisito y muy intenso la palpación del cuello uterino o la palpación bimanual del abdomen por vía, el útero por vía abdominal y el cuello uterino por vía vaginal. Esta situación nos pone casi el diagnóstico de certeza de que está causando una endometritis en principio y de que tiene que tener una intervención lo más rápidamente posible, que va a ser en el segundo nivel porque requiere internación, antibióticos y probablemente un legrado, siendo esta una de las muy pocas indicaciones realmente bien indicadas del legrado en una mujer. Así que estas son situaciones, pueden existir, excepcionales. En la mayoría con la simple entrevista y preguntando cómo se dieron, la secuencia de dolores, pérdidas, los síntomas colaterales que aparecen durante el uso de la medicación, que no solamente era la fiebre, sino que las náuseas, la diarrea en la cabeza, fiebre y diarrea, los dos síntomas colaterales más frecuentes en el contexto de uso de misoprostol. Fiebre, diarrea, náuseas, vómitos, dolor, pérdidas son cosas esperables dentro de los planes, y si sucede que están las pérdidas y los dolores distintos como los dijimos anteriormente, está todo dentro de los planes, no está pasando nada que llame la atención dentro de la entrevista por lo menos. Entonces, un breve y muy simple examen físico de constatación de signos vitales, la temperatura corporal, la presión arterial, la palpación uterina y la pregunta específica de la palpación uterina asociada a la fiebre, nos descarta de que pueda estar pasando en ese momento una complicación posaborto y nos quedamos tranquilos. De esta forma pasamos a una etapa siguiente que tiene que ver con confirmar de que las pérdidas van a tener su secuencia habitual y que las vamos a tener durante el menor lapso posible, porque tampoco está bueno que en la situación de aborto tenga a una chica con pérdidas durante 1 mes y medio, que es una probabilidad. Entonces el seguimiento ecográfico que nosotros tenemos acceso de manera bastante aceitada, se lo ofertamos y se lo garantizamos a todas las chicas virtualmente en el mismo día. Y nos vemos quizás un jueves más para poder ver esa ecografía y ver a los 15 días aproximadamente de haber usado la medicación, que después de los 15 días no apareció ninguna complicación. Excepcional sería que pase con una ecografía dentro de los parámetros normales, que es con algunos restos uterinos, sin líquido en el fondo del saco y sin ninguna otra imagen patológica.
y la clínica de la que estábamos hablando, la situación de aborto estaría siendo resuelta. Nos quedaría ver sobre el acceso a la información en relación a derechos sexuales y el acceso al método si elige un método. Si elige un método, en ese mismo momento puede llevarse el método. Hoy quizás era un buen momento para hablar sobre métodos porque la oferta de métodos anticonceptivos, digo oferta y no la imposición del método, como en algunos momentos nos estuvieron persiguiendo las personas antiderecho de que la chica que abortó se tiene que ir sí o sí con un método anticonceptivo puesto casi a la fuerza y sin elegir, es un poco contrario al pensamiento que tenemos. Creo que en algún momento lo dije. La misma autonomía que tiene una mujer para decidir continuar o interrumpir el embarazo es la misma autonomía que tiene para utilizar o no utilizar un método anticonceptivo. Pero lo que no puede faltar desde nuestra parte es la garantía del acceso a la información de todos los pros y los contras de cada método y de elegir alguno, garantizarlo. Nosotros, quizás para decir algunas palabritas me parece importante de la consejería en métodos anticonceptivos, la encaramos de una manera muy distinta a la que la vemos en la Facultad de Medicina. Quizás nosotros en la Facultad de Medicina tenemos dos instancias en las cuales vemos métodos anticonceptivos, que es la cátedra de farmacología y a veces, no siempre, con distinto énfasis en la cátedra de ginecología. Y lo vemos desde un punto de vista muy biologicista, muy alejado de la necesidad de información y de la posibilidad de acceso de la mayoría de las mujeres que habitualmente vemos en consultorio. Quiero decir que nosotros vemos un montón de aspectos farmacocinéticos, farmacodinámicos, riesgos y beneficios potenciales de tantos miligramos más de estradiol o menos para pensar en 18.000 tipos de formulaciones comerciales de los anticonceptivos orales, por ejemplo, que inclusive son difíciles de acordarnos para nosotros, más difíciles son expresárselo y que lo entienda la mujer o persona que se esté cuidando con métodos anticonceptivos que sean pastillas, por ejemplo. Así que nosotros, de hecho, el recuerdo y las preguntas que tengo de personas que transitan aprendizaje en la facultad en relación a métodos anticonceptivos, nos llevamos la cabeza hinchadísima de cantidad de cosas para aprender sobre pastillas y nos olvidamos de construir mitos que después muchas veces se reproducen en el consultorio con relación fundamentalmente al DIU. Que si nosotros vamos a la bibliografía específica que nos habla de la realidad cuáles son los métodos más seguros y efectivos, nos vamos a acercar muchísimo más a los métodos de larga duración que a los de corta duración. Me estoy refiriendo al DIU y al implante y me voy a detener por ahí un poquito más en ellos dos porque el resto está como muy ya promocionado y entregado masivamente. Después quizás podemos hacer una reflexión de por qué los anticonceptivos son tan mundialmente y masivamente entregados a cuerpos sanos, de mujeres sanas durante muchos años de la vida. Es la única medicación que se sacó en el planeta para intervenir la fisiología normal del cuerpo humano y se utiliza masivamente en el planeta. Bueno, el porqué es que genera mucha adversidad, no es que sea mejor que otros métodos. De hecho, tiene todos los efectos adversos y los riesgos a largo plazo que significan la introducción exógena de hormonas. Esto tiene que ver con riesgos y potenciales complicaciones vinculadas a tumores y vinculadas a efectos cardiovasculares. De hecho, las hormonas, particularmente los estrógenos, en las dosis que sean, están contraindicados en asociación con otro factor de riesgo cardiovascular a partir de 35 años. Y esto no es porque antes no aumenta el riesgo, sino porque antes, para la comunidad científica y médica en general, es un riesgo aceptable. De esa manera. Pero no lo es así los que no tienen estrógenos, que tienen otros efectos colaterales, y los que no tienen hormonas. El DIU y la ligadura tubaria, estoy hablando fundamentalmente de métodos de mujeres porque después por ahí podemos dar dos palabras, las únicas dos palabras que hay para decir sobre las intervenciones en cuerpos masculinos o fisiología masculina para la anticoncepción, que es la vasectomía y dos métodos anticonceptivos en este momento en estudio que son gel y pastillas.
que no están todavía ni disponibles, y la vasectomía, no sé, no traje el número exacto, pero se debe garantizar contadas con la mano de una mano, con los dedos de una mano, la cantidad que se realiza en la provincia de Buenos Aires anuales. Y entonces, volviendo a los métodos anticonceptivos, los que nosotros tenemos como un poquito de prioridad tienen que ver con los métodos de larga duración, DIU e implante subdérmico, que es una hormona, es el letrozole, y el DIU, que es un dispositivo, es un cosito así chiquitito que tiene dos formas de presentación en Argentina, una con forma de herradura y la otra como es una T. Son dos dispositivos plásticos que tienen enrollado un bobinado de cobre. Generan su efecto anticonceptivo en términos así entendibles, y es la manera en la que habitualmente lo describimos en el consultorio o en el taller. Genera un ambiente inhóspito o adverso para espermatozoides dentro del útero. No cambia nada de lo que tiene que ver con la fisiología, por lo menos hormonal y sistémica del cuerpo de la mujer o de la persona con capacidad de gestar. Y tiene una alta seguridad y una alta eficacia. La eficacia, no sé si por ejemplo, yo cuando estuve en fármaco aplicada y lo vimos en ginecostetricia, no nos hablaban del índice de RL, digamos. Ese es el índice que se utiliza para evaluar la eficacia de los métodos anticonceptivos en la vida real, en mujeres reales que están transitando la calle, no distinta a las mujeres que forman parte de los estudios de la efectividad de los métodos anticonceptivos según la eficacia teórica de los grupos particulares de estudios, que tienen criterios muy específicos de selección y de controles. No son las mujeres en su cotidiano, el índice PERL sí. Y la manera de estudiar la efectividad es comparar grupos de 100 mujeres que eligen y utilizan un método durante un año, y al año hacer una comparación de la cantidad de embarazos que se generaron con el uso de esas mujeres de ese método. Y tenemos que los únicos dos métodos que garantizan un índice de PERL del 1% o menos es el DIU y el implante. Esto debe tener varias razones, pero una de las principales hipótesis tiene que ver con la baja necesidad de compromiso del cotidiano con el método. No necesitan compromiso cotidiano con el método. El DIU se coloca de una manera sencilla, de una manera, no digo que no genera dolor, pero es bastante tolerable. Yo coloco, en este momento debo estar colocando 2 o 3 DIU por semana entre la Consejería de Ensenada y mi trabajo en Florencio Varela, pero es súper tolerable. Las mujeres no se van con gran dolor, no se van con gran pérdida. Es un poco también un mito el trauma de lo que significa colocar un DIU. Y muchas mujeres, de hecho, describen que no sintieron mucho malestar en definitiva. Requiere una ecografía al mes o después de la primera menstruación para ver de que no se haya corrido el lugar o no se haya expulsado, porque el cuerpo también inteligentemente sabe que es un cuerpo extraño dentro de una misma y lo intenta expulsar. Pero actualmente si lo corre el lugar o si lo expulsa es durante la primera menstruación. Así que se hace una ecografía al mes o posterior a la primera menstruación, corroborando de que no haya habido ningún corrimiento del lugar o expulsión. En algún momento el punto de corte era que tenía que estar a menos de 2 centímetros del fondo uterino. Hoy se sabe que tiene que estar por arriba del cuello uterino, así que si la ecografía dice cualquier cosa dentro de la cavidad uterina, está bien. Y después se hace un control ecográfico a los 6 meses y después anual, junto con la oferta del Papa Nicolau, que es el control anual que se ofrece como controles mínimos y más o menos. ¿Sí? A mí, por ejemplo, en la entrevista con la ginecóloga me dijo que si interrumpía los anticonceptivos podía dar riesgo de trombosis o algo así, ¿puede ser? Trombosis, una cosa así. Sí, no.
Los anticonceptivos con estrógenos generan esto que yo decía de lo cardiovascular. Otro de los potenciales riesgos son la trombosis venosa profunda y su posterior complicación peor, que es el tromboembolismo pulmonar. Hay como, digamos, muchos ginecólogos dicen que si empezás a tomar las pastillas, digamos, muchas veces sin información o sin saber los riesgos que conlleva, que después no te conviene interrumpirlo. No, para nada, no es así, es un mito, es un dato erróneo totalmente. Sacás el estrógeno y empezás a dejar de tener la intervención exógena hormonal que genera el aumento potencialmente del riesgo cardiovascular, no para nada. De hecho, por eso se suspenden. Cuando hay un riesgo cardiovascular aumentado, no solamente cardíaco, sino vascular. Lo vascular tiene que ver con la trombosis venosa profunda, una enfermedad grave y con alta mortalidad. Se llega a desprender el trombo, es como un coágulo que se genera en las piedras, se desprende en algún momento por el caminar, por un árbol, se va a uno de los pulmones o masivamente a los dos pulmones, genera una insuficiencia respiratoria con alta tasa de mortalidad. No, nada que ver. El estrógeno mal indicado o con uso fuera de las indicaciones, nada, hay que suspender al programa. De hecho, sí, tal cual. Sí, no, son medicaciones. Para nada excepta de efectos adversos, ni de riesgos a futuros, y con millones de contraindicaciones y precauciones. Esto que yo les decía también, nosotros tenemos que aprender esto que yo les decía, de que para las pastillas, tenés que saber básicamente qué hacer ante un olvido de retraso de más de 12 horas de una toma. Eso también depende si es dentro de la primera mitad del ciclo o la segunda mitad del ciclo, cómo tenés que actuar en relación a la utilización del doble método. Esto quiere decir que en muchas oportunidades tenés que usar el preservativo desde el momento hasta 7 días después del olvido, el error de la toma o el accidente que haya pasado, y en algún otro momento del ciclo, aparte de eso, tenés que tomar una pastilla el día después. Hay un montón de cosas que, aparte de tener una buena indicación, tenés que tener una consejería súper completa a la hora de poner la prescripción del método anticonceptivo, las pastillas y el uso correcto de las mujeres en el planeta entero. Son muchos los datos que hay que tener en la cabeza. Los médicos, que los tenemos que decir cuando damos las pastillas, y las mujeres o personas con capacidad de gestar a la hora de hacer uso correcto del método. Disminuye la efectividad con el uso de algunos antibióticos, lo decimos genéricamente con todos los antibióticos, si bien no es así, porque no te puedes poner a enumerar una lista de 7, 8, 10, no sé ni cuántos son los antibióticos que disminuyen la efectividad de los anticonceptivos orales. Entonces vos tenés que utilizar un doble método desde que empezás el antibiótico hasta 7 días posteriores a la finalización de la utilización, y si tenés diarrea, durante que tengas diarrea, y 7 días posteriores también el uso de doble método. Son un montón de los datos que hay que tener en relación a las pastillas y a las inyecciones también, porque las inyecciones que utilizan estrógenos y progestágenos tienen la misma disminución de la efectividad con el uso de los antibióticos, no con la diarrea, porque la biodisponibilidad no es por vía digestiva, sino por vía absorción muscular, básicamente. Me estaba dando vueltas. Bueno, todas esas son las cuestiones que hay que tener en cuenta un poquito con las pastillas y con los métodos hormonales, no así con el DIU, que dije que tenía que tener ciertos controles muy básicos y muy mínimos, y tiene, fundamentalmente, son bajas el porcentaje de chicos que le aparece, pero el efecto colateral no deseado más frecuente con el DIU es el aumento del sangrado menstrual, que va a seguir siendo en el mismo momento cíclico en cada mujer, porque no altera hormonalmente el cuerpo de la mujer, pero puede aumentar la cantidad de toallitas diarias e inclusive puede aumentar 1 o 2 días la cantidad de sangrado en cada menstruación. En un porcentaje todavía muy más bajo, la contraindicación que suele encontrar es las mujeres que tienen un sangrado tan excesivo, tan excesivamente aumentado, que las anemiza, que les genera una anemia, que la pérdida de sangre aumenta, es mayor a la incorporación dietaria y a las reservas que venía manteniendo por la incorporación dietaria, que es la única manera de incorporar hierro posterior a la lactancia. Y Luciana, ¿querías hacer una pregunta? Sí. Más que nada quería preguntarte algo si es un mito o no, eso de que no puedes poner tu DIU hasta después de que pases por un embarazo. Es un mito. Genial. Es un mito. No, porque el DIU se coloca por el mismo lugar que se tienen las menstruaciones. Claro.
Así que el canal cervical, que se llama canal cervical, es el canal por donde en cada ciclo menstrual sale la sangre, es el mismo canal por donde pasan los partos, los bebés en los partos, y nada, eso está también desde siempre. Y ahí viene la diferencia un poquito también, no solamente en la formación, sino en el encare de la oferta. En el encare de la oferta, fundamentalmente, nosotros tenemos una perspectiva de derechos. Esto quiere decir que damos la información que solicitan las mujeres y la que creemos que es un poco necesaria para tomar una decisión, porque la decisión del método, si bien nosotros decimos que están estos beneficios y estas contras, tenemos una convicción de que el método apropiado para cada mujer es el método que la hace sentir segura y cómoda, porque es el que va a respetar, es el que le va a poder garantizar cierto grado de compromiso regular, respetable, como no sé, el que quieran llamarle, pero con el único que se va a llevar bien. Entonces ese es el método que mejor le va a funcionar. Pero con datos reales, sacando todos estos mitos que en realidad muchas veces se perpetúan en los consultorios médicos. No digo no, porque cuando yo en algún momento en la otra clase había hablado sobre las estadísticas que estamos armando, teníamos una fija, casi del 100%, que era la violencia de género, y la otra casi fija también es la consejería en métodos incompleta, errónea o la reproducción de mitos por parte del colectivo de ginecólogos o ginecobstetras. Esto de no ofertar el DIU es una cosa pero casi absoluta dentro del consultorio ginecológico, sobre todo en el público. Ni hablar de la ligadura. Y después la otra cosa bastante fija es otra violencia, otra vulneración de derechos, que es la elección del método por parte del profesional y no por parte de la mujer. Esa es otra cosa que de hecho es ilegal, por normativa, por leyes. Básicamente el método lo elige la mujer. Nosotros le decimos cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, cuáles son las contraindicaciones, pero de la autonomía del cuerpo la tiene la mujer. Entonces el método que use lo elige la mujer. El tratamiento que el médico le oferta a cualquier paciente por cualquier circunstancia lo tiene que decir porque es el mejor, pero lo acepta o no lo acepta la persona por el simple hecho de tener autonomía. Así que, bueno, lo ofertamos de esa manera. La mayoría de las veces cuando uno tiene una consejería amigable, cuando uno tiene un espacio donde brinda la información de manera sencilla, entendible, que dé lugar a la pregunta, que dé lugar a la duda, que dé lugar a que pregunte, a las interrupciones del monólogo que a veces uno empieza cuando empieza a hablar sobre métodos anticonceptivos, que dé lugar al silencio y a la pregunta. Ese es el momento en el cual habitualmente se accede. Y si no se accede en ese momento, dejamos la puerta abierta para que todos los jueves estamos ahí colocando métodos anticonceptivos, lo que sea. De métodos me parece que lo más importante es llevarse esta idea. Lo elige la mujer y hay que tener la información para que la mujer elija el método que más cómodo y mejor y más segura la deje en su sentir, en su pensar. No tanto farmacocinética y farmacodinámica, eso está todo muy bien, hay que saber las contraindicaciones, hay que saber un montón de esas cosas, pero hay que saber de que la elección es porque también creo que fue la primera clase en donde se habló, y están los datos para consultar, del Ministerio de Salud, el 66% de los embarazos en Argentina son embarazos no planificados. Tenemos después cuando agarramos y discutimos sobre autonomía en las decisiones, autonomía en el disfrute de las relaciones, que es el otro derecho que me estaba olvidando de mencionar en la consejería de métodos anticonceptivos y derechos sexuales, que es la interpretación del método anticonceptivo como una herramienta del uso de la autonomía y del disfrute para disfrutar de las relaciones sexuales de manera libremente y sin tener la persecuta de que va a quedar embarazada o que se va a contagiar de una enfermedad de transmisión sexual. Y ahí llega el otro caballito de batalla, que es militancia para nosotros, que es el preservativo. Preservativo masculino para las relaciones heterosexuales, y el preservativo también masculino para las relaciones no heterosexuales. En otro momento que quizás podemos charlar, tiene que ver para evitar el contagio, es una barrera de látex, pero bueno. Y para las relaciones entre mujeres,
¿cuál sería la prevención de las enfermedades? Solo el de las enfermedades, sacamos ahí el mambo del embarazo, del aborto y de todo. Es el campo de látex, simplemente para el sexo oral, que es agarrar el preservativo, abriéndolo, cortándolo por su base y por uno de los costados. Eso genera un campo de látex que permite el sexo oral en realidad. Me la veo medio dificultosa de llevar a la práctica, no sé, no lo he preguntado, no me ha tocado que me lo comente ninguna chica o pareja lesbianas para ver el sexo no oral, básicamente, si es algo practicable, lo veo medio complicado, ¿no? Pero también es sabido que son las relaciones de menor riesgo de contagio y de intercambio de fluidos, como si las zonas insertivas. Salvo que haya lesiones genitales activas, úlceras o lastimaduras en genitales de ambas partes o no, eso sí genera por ahí un poquitito más de riesgo de contacto entre germen y el contagio. Eso sí habría que tenerlo en cuenta. El testeo de ITS o ETS, que es las siglas que, bueno, tanto usamos siglas, no digo que es medio las tenemos que explicar siempre. ITS significa infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual. También es un derecho acceder al testeo temprano y oportuno y electivo de enfermedades de transmisión sexual que son ultra frecuentes, sobre todo en población sexualmente activa, que son las que habitualmente vemos y recibimos en el servicio de salud sexual, en el consultorio de salud sexual. Y los únicos métodos que tenemos para prevenirlo son los métodos que se llaman de barrera, que son los que evitan los contactos entre fluidos o lesiones. Digo fluidos y lesiones porque pueden ser que sean zonas que por ahí están secas, como la piel del glande o del pene, que no necesariamente está húmeda o mojada, pero tiene lesiones y esa lesión tiene gérmenes, o la vulva en la mujer, o la vagina en la mujer. Y hay lesiones que no generan dolor, por ejemplo la de la sífilis, la primera lesión de la sífilis no genera dolor. En el varón se ve porque es una úlcera, pero en la mujer no se ve y no se siente. Así que el contagio de un varón a una mujer puede pasar desapercibido durante muchos meses en una mujer. Hay que tenerlo en cuenta y está siendo cada vez más frecuente. Tenemos una endemia en aumento de sífilis y de sífilis congénita. Hay que tener presente un poquito de eso. Es interesante mencionarlo para tener presente el preservativo. Así que testeo, consejería sobre derechos sexuales, incluyendo fundamentalmente lo que tiene que ver con violencia, insisto, y quizás intervenir sobre la posibilidad de acceder a algún tipo de ruta para seguir accediendo a información, porque nosotros no somos el efector único, ni necesario, ni fundamental para intervenir y acompañar a mujeres en situación de violencia, pero sí podemos asesorar a dónde caer y a dónde continuar su transitar para liberarse de la situación de violencia, sobre derecho al acceso a servicios y prácticas de salud sexual, sobre los métodos anticonceptivos, la garantía de los métodos anticonceptivos, la consejería sobre infecciones de transmisión sexual y sobre cómo prevenirlas, y la oferta del testeo para las infecciones de transmisión sexual, que es llenar un papelito, firma, sello, llevarlo, y cuando tengas el resultado lo haces de manera gratuita en cualquier hospital, lo traes, lo analizamos y lo charlamos. Quizás el VIH tiene la particularidad de por ahí poder meterle un poquito más de énfasis y información a la consejería PT, porque también un poco el no testeo temprano y masivamente del VIH está vinculado a la estigmatización social, al miedo, al tabú y a los mitos relacionados al tratamiento, el contagio y un montón de cosas relacionadas al VIH. Y con toda esa información y todas esas cosas, nosotros actualmente en 1 o 2 consultas o encuentros separados por 1 semana o 2 semanas, en la Consejería de Ensenada cerramos la situación que la trajo, las necesidades que la trajo y las que pudieron haber surgido que se vieron en la Consejería. Eso es más o menos un poco la experiencia que tengo para traerles desde el dispositivo de Ensenada. Gracias. Hola, chicos, si tienen alguna pregunta o quieren preguntar algo, si pueden primero levanten la mano y yo lo puedo escuchar. ¿Cuál es el periodo de ventana de las enfermedades de transmisión sexual más No.
más común, VIH, sífilis, no sé, ¿qué otra Mira, es muy variable. La sífilis tiene, por ejemplo, de 7 días a 90 días. Así, esa amplitud tiene la sífilis. El VIH tiene, creo que es un mes y medio. Y un mes y medio por lo menos para la detección serológica. Porque la detección clínica puede pasar años, de hecho. El gonococo a los 3 días te da síntomas, básicamente, para una EPI o por una uretritis. El herpes creo que es una semana. Lo importante es que tener la consejería sobre cómo detectar, registrar y cuidar la cuestión relacionada a la salud sexual, más que tener presente mucho exactamente los días de periodo de ventana. Saber de que las enfermedades de transmisión sexual se manifiestan de alguna manera genéricamente como enfermedades ulcerosas o enfermedades ampollales o dermatológicas o serológicas, o sea que hay un abanico gigantesco para que la persona tenga en cuenta de que no necesariamente es que les haga una roncha en genitales, sino que hay otro montón de cosas que hace falta cuidar sin tener tan presente eso. Básicamente el tema del periodo de entrada tiene fundamental interés para saber cuándo pedirlo, cuándo un resultado negativo requiere la necesidad de repetición del estudio, y la mayoría de las infecciones requieren, por ejemplo el VIH, requiere que repitamos el estudio al mes si hubo un contacto dentro del mes, por ejemplo, y después un recuento de CD4 y de conteos partículas virales que salen de cara viral que ya son mucho más regulares hoy cuando uno el tratamiento. Claro, me refería que si uno ha tenido, como, digamos, tenés en... ¿Quieres la luz verde? digamos, ante una posible exposición a algún riesgo, por ahí es conveniente ir a, ¿no? Hacerse, pueden dar retrovirales o en casos, ¿no? Que, no sé, hayas tenido una... Digo, en ese caso, ¿no? Cuando tengas cierta duda o por ahí sabes que tuviste una posible una exposición, ¿no? Sí. Un riesgo, quizá no quedarse con la duda y ir a... no sé cómo se maneja ese tema. Sí. Ante la exposición desconocida, probable o conocida, sobre todo para VIH, ¿sí? Cualquier enfermedad de transmisión sexual, todos por programa provincial o nacional, no me parece que hay dirección nacional de SIDA y ETS, cuentan con el kit profiláctico post-exposición de enfermedades de transmisión sexual en situaciones de exposición dudosa o probable o de violación, básicamente, sin protección. Eso no hace falta esperar nada, ni bien te sucede esa situación, podés acudir a una guardia del hospital. Todas las guardias hospitalarias cuentan con el kit de atención post-exposición de enfermedades de transmisión sexual. A veces te limitan los antirretrovirales, se te dan una serie de antibióticos profilácticos para algunas de las infecciones de transmisión sexual que pueden tener, que tienen algún grado de efectividad en la prevención de la enfermedad, algunas otras no lo tienen lamentablemente, pero hay que saber, independientemente de los periodos de incubación, que la exposición desprotegida amerita saber el conocimiento y permitirse acceder a una guardia y solicitar el tratamiento post-exposición. O si no, derecho. Quería saber si podías comentar un poco más sobre el implante, que a mí particularmente me interesa. La verdad que las pastillas son muy engorrosas y es como decir, pasó tal cosa y tenés que arrancar de vuelta, lo que sea. Y en su momento cuando yo estudié los métodos anticonceptivos te decían que no te recomiendan usarlo porque es muy caro. No se comercializa, no es cierto, el implante no se comercializa. Hoy te interrumpo un poquito, así lo redondito y rápido porque acá la compañía tiene información valiosísima que, por lo que me estuvo comentando, no se dice en casi ningún lado en relación a las complicaciones del aborto y que estaría bueno que nos te limitaran tiempo. El implante es todo G3, es un profectágeno, es un método de larga duración, es un implante subdérmico, tiene la forma y el tamaño de un fósforo, creo que es de plástico, no sé de qué material es, pero introducido de manera subdérmica, de manera muy sencilla, casi como una inyección intramuscular,
Así de fácil se puede poner con anestesia local o sin anestesia local, porque duele sin anestesia local tanto como la colocación de la anestesia local, dicho por las propias mujeres. Dura 3 años, se sabe que dura 5 años, pero por protocolo se deja 3 años. Está en periodo de investigación clínica desde el 2011, o sea que llevamos 7 años del periodo de investigación científica en el cual se están evaluando a los efectos adversos y las complicaciones a largo plazo. Se espera, por una cuestión de familiaridad molecular, de que tenga efectos a largo plazo parecido al resto de los métodos hormonales. En términos de, sin saber mucho sobre las consecuencias a largo plazo, más allá de los 8 años que lleva de uso, 7 años que lleva de uso, es muy seguro y efectivo en lo que viene de la utilización. Digo que no se comercializa porque mundialmente estamos en esta etapa y solamente los estados que están formando parte de este momento de investigación son los que garantizan, por lo menos de etonogestrel, Implanon, una marca internacional, que es el tipo que lo produce, está en esta etapa de investigación. Seguros y efectivos. 2 efectos colaterales muy frecuentes y que hay que tenerlos muy presentes es una alteración anárquica del ciclo hormonal y por ende menstrual. Tenemos en uno de los extremos la amenorrea prolongada, la no menstruación durante 6 meses, 1 año, 1 año y medio, sin que haya ningún inconveniente desde el punto de vista clínico, por lo menos en estos 7 años de estudio. No es sangre que se acumula, que se va a ningún lado, es sangre que no se genera, hay que repetirlo siempre porque está en el mito masivo de que la sangre no menstruada se acumula o se va a algún lado. Hay que decirlo que no tiene nada que ver con eso, no se genera. Y en el otro extremo tenemos las pacientes que tienen un sangrado continuo, no una hemorragia, es un spotting, pero son diariamente, todos los días, durante 6 meses, 7 meses, 8 meses. Esos son los 2 extremos, una toallita al día, 2 toallitas al día, no más, pero seguidito. En lo que va de mi práctica profesional utilizando el método que son 3 años, no se han generado situaciones de anemia por el sangrado. Y en el medio de esos 2 extremos están las menstruaciones irregulares, las que menstruan 2 días, dejan de menstruar 2 meses, vuelven a menstruar 2 meses, dejan de menstruar 2 días y bueno, ese desequilibrio, esa menstruación, lo que decimos actualmente es que se tiene que poder convivir con esos efectos colaterales porque son la regla de que aparezcan, no vuelve a aparecer la menstruación cada tantos días de menstruación, no vuelve a ser así, es muy cambiante, es muy variable de mujer a mujer y debería de poder convivir con cualquiera de esas situaciones si no le elegir el método porque si no es la causa más frecuente de exigencia de retiro y hay que obviamente sacarlo. Pero al ser un recurso bastante escaso, está bueno que la consejería sea bien dicha para que sepa de que esto va a pasar probablemente alguna de esas y que si pasa que no sea esa la causa por la cual se lo saque, sino que sea otra, el deseo maternal, el deseo de cambiar de método, el deseo de lo que sea. Si bien en el momento en que una paciente se plantea en el consultorio y dice me quiero sacar el DIU, me quiero sacar el implante, hay que sacárselo porque es su derecho. Está bueno que lo haga con toda esa información. Tiene otros efectos colaterales que son mucho menos frecuentes, todos muy parecidos al de las hormonas, la retención de líquido, que no llega a ser más de un 3% del peso corporal, no la grasa y el engorde que suele tener otra causa, cefaleas, migrañas, etcétera, etcétera, que habitualmente tienen la misma frecuencia que las pastillas y no tanto como las inyecciones, que sí lo tienen. Las inyecciones igualmente siguen siendo un poquito más seguras y efectivas que las pastillas. Métodos hormonales más seguros y menos seguros, de menor efectividad mayor. Pastillas, las menos efectivas. Inyecciones mensuales, un poquito más. Inyecciones intestinales, un poquito más. Etonogestrel, el más efectivo y seguro. En ese orden, en los últimos estudios más serios. Gracias. ¿Ahora sí? Bien. Yo la verdad que tengo que decir que aparte de sentirme honrada por la invitación, estoy feliz que se discuta esto. Como ustedes van a ver, ustedes se preguntarán qué tienen que hacer los especialistas en terapia intensiva en todo esto. Pero ¿saben qué pasa? Cuando el aborto se complica y se transforma en aborto séptico, síndrome de Mundus, como vamos a ver, los pacientes van a terapia intensiva y mueren en terapia intensiva. Entonces nosotros estamos viendo, yo desde que me recibí en los años 80, que hago esta especialidad, nosotros vemos morir a las mujeres.
Nuestro relato no es muy conocido, es conocido dentro de nuestra especialidad, pero ahí queda. Así que yo celebro esta discusión. Nos parece mentira a toda la gente de nuestro servicio, a la gente de nuestra especialidad que estemos discutiendo estas cuestiones, y espero que esto se termine pronto y que podamos entrar empezar una época donde podamos olvidar todo este oscurantismo, ¿no? que ha guiado la medicina en las últimas décadas con respecto al tema. Primero vamos a contextualizar, ¿no? Nosotros en realidad debemos hablar de mortalidad materna. Y la mortalidad materna es la muerte de la mujer durante el embarazo o los 42 días que siguen el embarazo. Y esto es un tema fundamental, porque uno ha escuchado debates mediáticos, ¿no? Donde dicen, no, las mujeres se mueren, no se mueren de aborto séptico, no es la primera causa de muerte, la primera causa de muerte son los accidentes. Porque hay una diferenciación, una cosa es la muerte de la mujer de edad fértil, que es entre los 14 y 45 años, y la mortalidad materna que es lo que ocurre durante el embarazo. Entonces la muerte de mujeres en edad fértil, obviamente sí, son los suicidios, pero nosotros estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de mortalidad materna, que es algo diferente. Y es quizás más discutido, ¿no? A lo largo de estas jornadas, pero en realidad la mortalidad materna es un indicador de salud clave. Tan clave que fue una de las metas del milenio que se planteó a nivel mundial, disminuir la mortalidad materna, y cómo por esto tenemos acá, porque es un indicador de cómo funciona el sistema de salud. Porque la mayoría de las muertes de las mujeres durante el embarazo y el posparto hasta los 42 días son muertes evitables. Y si entonces si la mortalidad materna es elevada, significa que no han podido evitarse muertes, por lo tanto que el sistema de salud está funcionando mal. Por eso es un indicador crucial dentro de la salud pública. Y fíjense, lo dice, la mayoría de las muertes maternas tienen tratamiento que data de la década del 50. O sea que cuando la mortalidad materna es alta, la verdad que la cosa no funciona. Y desde ya les digo que la Argentina no cumplió la meta del milenio de disminuir la mortalidad materna. Y además de hacer este test de cómo funciona el sistema de salud, es un indicador de desarrollo, porque junto con la mortalidad materna, cuando muere una madre, se genera un desastre familiar, como ustedes pueden imaginar. La mortalidad materna, eso es aumento de la mortalidad infantil, aumento de la desnutrición infantil y disminución de la escolaridad. O sea que es un indicador que tiene impacto en otros campos sensibles de la salud. ¿Y de qué se mueren las madres en el mundo? Como ven ustedes allí, esa primera barra mueren en casi un 8% en todo el mundo de aborto séptico, por aborto séptico. Pero esto, digamos, esconde, como siempre, heterogeneidades regionales, ¿no? Esta es la media mundial. Pero si vamos a América Latina, fíjense que la media de muerte por aborto en América Latina es 12%, es mayor que la media mundial. Y bastante parecida a la de África subsahariana, que la ven ahí. Fíjense a quién nos parecemos en el sistema. A los sistemas de salud o los indicadores de salud peores en el mundo. Y en la Argentina, y estos son, seguramente lo han visto a lo largo de toda esta jornada, los indicadores que todos los años presenta el Ministerio de Salud de la Nación, la verdad que, bueno, mueren las madres y esto está hecho en porcentaje, esta primera parte, ¿no? Mueren por causas indirectas, es decir, acá están las neumonías, HIV, etc. Pero como causa única, como entidad única, la causa más frecuente es el aborto séptico. Y fíjense que estamos acá en aproximadamente el 15%, o sea, por arriba, ¿no? El doble de la media mundial. ¿Y por qué mueren? Porque, bueno, es ilegal, como todo lo ilegal es clandestino, como todo lo clandestino es inseguro. Y, por supuesto, estas son todas muertes evitables. Cuando nosotros vemos cómo es este esquema de la mortalidad materna en las distintas provincias argentinas, esta es la provincia de Buenos Aires, fíjense que más o menos estamos en la mitad, acá está pesado como por 10.000 nacidos vivos, en realidad el mundo se pesa por 100.000 nacidos vivos, acá serían 25 muertes por 100.000 nacidos vivos para la Argentina, y bueno, esto es una cosa, perdón, para Buenos Aires. Y comparemos con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se parece a Estados Unidos, a Canadá en su mortalidad materna, y Formosa se parece a África. Fíjense la altísima mortalidad materna de Formosa y el noreste. Sí. Fundamentalmente el noreste argentino. El noreste y el oeste argentino se parecen
África y bueno, la ciudad de Buenos Aires, obviamente, ¿no? Ya lo dijimos. Ahora bien, cuando vamos a las muertes maternas, estamos tenemos las estadísticas del año 2017. Estas son las mujeres que murieron en ese periodo y fíjense que 33 de estas 43 murieron en establecimientos oficiales, es decir, que accedieron de alguna forma al sistema de salud y al sistema de salud público. Muy poco hay de establecimientos no oficiales. Y esto quizás también lo vieron porque lo mostró el Ministro de Salud en su exposición, que en realidad la muerte materna es la punta del iceberg. Abajo de la mortalidad materna hay un montón de morbilidad que suele, en bastantes casos, pasa desapercibida. Pero hay una serie entonces de hospitalizaciones derivadas de las complicaciones del aborto y bueno, hay un número indeterminado de abortos que hay quien dice que puede ser de 250.000 a 500.000 abortos por año, cifra que es, ¿no? Importante. También el Ministerio de Salud de la Nación hizo esto, que es el estudio de omisión de registro de causa de muerte materna, porque probablemente las muertes por abortos sépticos sean superiores a lo que nosotros estamos comentando hoy. Se vio mirando historias clínicas y mirándolas con detalle, se vio que casi un 20% de muertes que habían sido seguramente por aborto no estaban registradas como causa de muerte del aborto séptico. Entonces fíjense que hay un terrible subregistro y les digo más, todas estas cuestiones de mirar historias clínicas, de ver las causas de muerte se han hecho en establecimientos públicos. Los establecimientos privados directamente, prácticamente no se registran. Ahora, cuando uno ve la evolución en la Argentina de la mortalidad materna, y esto también es Ministerio de Salud, vemos que, en general, como ven, hay una tendencia año a año a que disminuyan las muertes de las madres argentinas, como ven acá, las muertes totales. Estas son las causas directas o obstétricas, y entre las causas directas obstétricas está, por supuesto, el más importante, el aborto séptico, y bueno, después hay causas indirectas de mortalidad. Pero miremos la curva del aborto, como tiende, la curva de mortalidad del aborto, como tiende a decrecer, y fíjense que en el 2012 hay un punto crítico, que esta empieza a bajar, y que es con la introducción del misoprostol en la Argentina. Ahí la verdad que el panorama cambió, cambió y cambió para bien, como se estuvo charlando hasta ahora. Ahora bien, el aborto, desde el punto de vista médico, tiene 4 posibles evoluciones, ¿no? El aborto sin complicaciones, que es lo que habló el compañero Gastón, ¿no? Que es el que se realiza en situaciones controladas por un profesional de la salud. El aborto infectado simple, que también llega a los servicios de ginecología y obstetricia, que bueno, que en realidad, como vamos a ver, es una cuestión localizada. Y después está el aborto séptico y el síndrome de Mondor, que son estos, los que tienen son las mayores complicaciones y los que se asocian a mayor mortalidad. El aborto infectado simple, bueno, es, como les decía, es una cuestión local. Fiebre, dolor, metrorragia, etc. Pero la cosa queda ahí. Otra cosa es el aborto séptico, que es el que viene a terapia intensiva. Y acá lo que estamos hablando es un cuadro general, que sepsis. Y la sepsis, yo no sé cuántos estudiantes de medicina, son mayoritariamente estudiantes de medicina, ustedes. La verdad que no sé cómo es la población. Pero bueno, la sepsis, probablemente hayan escuchado la palabra sepsis. Sepsis no es igual a infección, es una respuesta disregulada del organismo a la infección, es una respuesta inflamatoria en más. Y en los casos de sepsis grave, lo que ocurre es compromiso de otros órganos y sistemas. Cuando la sepsis está provocada por un germen muy agresivo, o la verdad que los tratamientos no son eficaces, o se han instituido tardíamente, la sepsis puede evolucionar a esto que se llama falla multiorgánica, que es la falla de todos los órganos y sistemas, y que puede ser o todos o algunos, y esto es lo que pasa en el aborto séptico, ¿no? Que hay falla cardiovascular, es decir, las pacientes entran en shock, requieren vasopresores, requieren fluidos para ser tratadas. Además, pueden tener insuficiencia respiratoria grave, y termina esto que se llama síndrome de estrés respiratorio, que es la insuficiencia respiratoria más grave que existe, que toman la terapia intensiva y requieren ventilación mecánica. Pueden tener profundos trastornos de coagulación, que van desde plaquetopenia, coagulación transfilar diseminada, insuficiencia hepática, encefalopatía séptica. Y bueno, este es el cuadro del aborto séptico, que tiene una altísima mortalidad, que va entre el 20 y el 50%.
O sea, muchos mueren por esto. Pero hay algo más grave todavía, que es el síndrome de Mondor. El síndrome de Mondor es cuando los gérmenes que provocan esta infección multisistémica son los Clostridium perfringens. Hablamos un poquito de esta cuestión. Ustedes saben que la vagina o la parte genital femenina tiene una flora normal, que está compuesta por bacilos gram negativos en general, pocos gram positivos, y un 5 a 10% de las mujeres normalmente se encuentran el Clostridium perfringens como habitante normal de esta flora. Cuando ocurre un aborto provocado, en general infecciones ascendentes, porque lo que ha ocurrido es ha habido introducción de un cuerpo extraño en la vagina. Y entonces eso facilita el ingreso de los gérmenes que son la microflora habitual. Pero, como decimos, en algunas mujeres, en el 5 a 10%, tienen este germen que es particularmente agresivo. Es un germen que genera necrosis tisular, se muerte de los tejidos, que los gangrena gaseosa, provoca población transvascular diseminada, o sea que, y un cuadro gravísimo de shock. Y esto es el síndrome de Mondor, que se caracteriza porque rápidamente después de la maniobra abortiva, a las 24-48 horas, este cuadro gravísimo se expresa como shock, necrosis tisular, acidosis metabólica, y tiene una característica que es la hemólisis dentro del sistema, dentro de los vasos sanguíneos, hemólisis intravascular, que se le da algunas características, como vamos a ver. Hemoglobinuria, orinas negras, insuficiencia renal aguda, ictericia, síndrome de estrés respiratorio, y hasta necrosis de las extremidades, porque provocan población transvascular diseminada, y lo que ocurre es que, ahora vamos a ver algunas fotos de eso, y lo que ocurre entonces es que disminuye la irrigación de los miembros, de los 4 miembros, y esto puede llevar a la amputación, en casos muy severos, al muerte. Esto ya prácticamente no se ve, pero cada tanto viene alguno, y esto se llamaba en su momento síndrome tricolor, por la ictericia que tenían estas mujeres, sumado a la vasodilatación que generaba un color típico de la piel, un color bronce, y una facies especial. Plasma rojo, orina negra. Yo digo una cosa, ¿no? A veces con esta cuestión de la discusión que es una legalización, porque hemos tenido algunas entrevistas, ¿no? Y uno dice, bueno, la verdad me llama la atención lo truculento del discurso y de las manifestaciones de las personas que están en contra o de los grupos que están en contra de la despenalización, ¿no? Nosotros hace muchos años que decimos esto, muchos años. Debería venir a pasar sala con nosotros la gente que está en contra del aborto. Debería venir a pasar sala y ver lo que son las mujeres que llegan en este estado, de las cuales, en el caso del síndrome de Mondor, tiene mortalidad que tiene, 60-85% de mortalidad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tienen? Como habíamos comentado, la posibilidad es el síndrome de distrés respiratorio. Para los que no son médicos, les muestro. Esto es una placa normal de tórax. Esto es la placa de una paciente con aborto séptico. Esto es distrés respiratorio. Fíjense, lo que hace es directamente tanto la toxina de Clostridium perfringens como los bacilos gram negativos que pueden provocar este cuadro, provoca un aumento masivo de la permeabilidad capilar. Esto es edema pulmonar por aumento de la permeabilidad, que necesariamente requiere que los pacientes sean internados en terapia intensiva y que sean ventilados mecánicamente. Fíjense que esto es un trabajo muy viejo nuestro, publicado en 1990 del Hospital San Martín de La Plata, donde a nosotros nos interesaba el distrés respiratorio, esta forma gravísima de insuficiencia respiratoria. Y miren en esos años, que eran los años 80, cuál era la causa, la entidad dentro de los distrés sépticos, la entidad que más frecuentemente se asociaba al distrés respiratorio, y miren, aborto séptico. Fíjense, ¿no? Años 80. ¿Puedes hablar más fuerte, por favor? Sí. De 20 pacientes con distrés séptico, 5 eran por aborto séptico, y de estas 5, 4 murieron. O sea, tenemos el 80% de mortalidad que nosotros comentamos, ¿no? Estas son algunas características del síndrome de Mondor, ¿no? Porque me preguntaban, bueno, ¿cómo es el síndrome de tricolor? Sí, orinas negras, pero negras de verdad. Esto es hemoglobinuria, Y esto es hemoglobinemia. Fíjese, el plasma, que normalmente es amarillito, tiene este color por la hemólisis intravascular y la hemoglobina suelta. No sé si se ve bien, pero esta es la gangrena uterina. Todo este aire que hay alrededor, que hay adentro del útero y que se ve alrededor, esto es provocado por el Clostridium perfringens.
por supuesto que los cuadros son mortales en su totalidad. Y esta es otra cosa que les comentaba, que es la coagulación intravascular diseminada, que provoca entonces oclusión de los vasos distales en las manos, en los pies y a veces está en la nariz, que es una circulación terminal. Obviamente que esto va a la amputación. Pero ¿saben una cosa? No sé si alguno de ustedes vio el video que hicimos, el servicio de terapia intensiva del Hospital San Martín sobre esto, ¿no? Antes el 100% de las pacientes que tenían esto morían, y ahora dado, bueno, que obviamente las técnicas de resucitación han mejorado, alguna paciente no muere, pero tiene profundas secuelas. Y nosotros nos acordamos todos en nuestro servicio en el año 2013, creo que fue, tuvimos una paciente con un aborto séptico, no era un Mondor, pero igual hizo esta complicación, y la verdad tuvo que amputarla, íbamos amputándola de a poco. O sea, primero una mano, luego un pie, otro pie, y nosotros nos agarramos la cabeza. Obviamente la paciente no puede dar su consentimiento porque está sedada, ventilada, en shock, pero vamos con el esposo, miren, esta es la situación. Cuando yo nos quedaba realmente una mano, por suerte salvó esa mano, se fue de alta la paciente, ella ¿qué nos decía? Nos decía, yo querría haber muerto. Y nosotros se nos caen las lágrimas. Pero bueno, esto es un proceso que lo hicimos con el consentimiento de la familia, ¿no? Una familia continente que, bueno, aceptó la situación tal como era, pero se imaginan. Esta era una mujer de 30 y pico de años que ya tenía 3 hijos, que la verdad que el aborto que se había efectuado un aborto porque, bueno, económicamente no tenía posibilidad de seguir manteniendo o de mantener un cuarto hijo, ¿no? Estas son las cosas que no se muestran dentro de esta discusión. Otra complicación del aborto provocado es la perforación colónica. Acá lo que se ve, todo este aire que está acá rodeando el mesenterio, es aire que no debería estar, es el aire que tiene el colon, porque, bueno, seguramente está siendo un aborto producido por algún elemento con punta, por ejemplo, agujas de tejer, y esto ha producido también la perforación colónica y peritonitis secundaria. Bueno, los métodos abortivos, supongo que a lo largo de estos encuentros han discutido bastante. Obviamente que el misoprostol es un método abortivo médico, ¿no? Eso tiene otra categoría. Pero todas estas cuestiones, que a lo largo de todos estos años les puedo asegurar que vimos todo. Y estos son los gérmenes actuales del tracto genital femenino, y que es el peor, que se encuentra no en todos los casos. Como les decía yo, hace años que nosotros venimos siguiendo este tema en el Hospital San Martín de la Plata, en el servicio de terapia intensiva, y en el 2007 nosotros publicamos las causas de ingreso a terapia intensiva de pacientes obstétricas, ¿no? Entonces acá hay varias distintas entidades, pero fíjense como el aborto séptico es una de las entidades, ¿no? Y lo que vemos que en general son pacientes, o eran pacientes de 31 años, pacientes grandes. Esto era una decisión pensada de la mujer, y la otra cuestión es que murieron el 21% de los casos en ese momento, y cuando uno preguntaba cuál era la paridad de esas pacientes, todas tenían 7 hijos de promedio. Así que fíjense que las causas entonces por las cuales se efectuaban estas maniobras son fundamentalmente socioeconómicas, no son otras, por lo menos en lo que vemos en el ámbito hospitalario. La verdad es que con los años las cosas mejoraron. Esto que les mostré era del año 2007, era una experiencia de 10 años, así que imagínense, recogió sobre todo pacientes de los 90. Desde la Sociedad de Terapia Intensiva, nosotros lo que hicimos fue un estudio multicéntrico caracterizando los ingresos a terapia intensiva de pacientes obstétricas críticas, así las llamamos nosotros, ¿no? Fueron 20 unidades de terapia intensiva en la Argentina, 362 pacientes, y fíjense cómo fue lo que pasó. La verdad que como les decía yo, la medicina mejoraron los cuidados críticos, la mortalidad cayó notoriamente. Esto es de todas las embarazadas, ¿no? Pero fíjense que las que mueren, de las 13 que murieron, 10 en hospitales públicos. Solo 3 en establecimientos privados. Los hospitales públicos son los que soportan la carga de esta cuestión. Y cuando hablamos de sepsis, que fue un porcentaje importante de las admisiones, la causa más frecuente de sepsis fue abortos sépticos, pero también hubieron otras. Ahora fíjense que ya acá la mortalidad por aborto séptico había caído, ¿no? Por lo menos en esta serie, las que murieron por sepsis murieron por otras entidades, en esta serie.
Y la verdad que cuando uno analiza esta cuestión, ve nuevamente lo que es la inequidad en el acceso a la salud en la Argentina. Nosotros, por supuesto que todos lo sabemos, los que trabajamos en hospitales públicos lo sabemos, lo vivimos, pero estas son las 362 pacientes de la Argentina, donde nosotros las analizamos según las que fueron internadas en hospitales públicos y las que fueron internadas en el privado. Y vamos a ver dónde estaban las grandes diferencias. Fíjense que las mujeres de los hospitales públicos eran más jóvenes, en 27 años versus 33. Obviamente tenían muchos menos años de educación, 9 versus 15. Y esto es importante, los años de educación, porque la percepción de la gravedad de la enfermedad, de cualquier enfermedad, depende de los años de educación. Entonces, es muy probable que las mujeres que se internaron en los hospitales públicos tuvieran una percepción disminuida de la gravedad de la enfermedad. Además, tienen otras preocupaciones, las mujeres en estas condiciones. Si decimos que tenían un promedio de hijos de 7, se imaginan la situación social, ¿no? Desocupación, etc. La verdad que lo que menos piensan es en sí misma y llegan tardíamente con cuadros, por supuesto, mucho más graves. La otra cuestión que quería mostrarles es que las pacientes que se internaron en hospitales públicos, en 43% de los casos habían sido transferidas de otro hospital, versus 12% las que estaban en el privado. ¿Qué significa esto? Que vienen rebotando por el sistema de salud. Vienen rebotando. ¿Y por qué? Bueno, porque por ahí, por parte, como decíamos, ¿no? Hay una disminución de la percepción de la enfermedad por parte de los pacientes, pero también hay que decirlo esto, hay una disminución de la percepción de la gravedad de la enfermedad por parte de los que la atienden. Hay, en general, la formación en emergencias, en cuidados críticos, es deficiente. En todas las facultades de medicina. Fíjense que en esta misma facultad de medicina, el año pasado logramos hacer una cátedra optativa de cuidados críticos. Nosotros no pretendemos que los estudiantes de medicina sean todos intensivistas. Ojalá no fuera, porque siempre decimos, miren, medicina general y terapia intensiva son las especialidades que no se llenan, por distintos motivos, pero son las que no se llenan. Nosotros no pretendemos que sean intensivistas, pero sí pretendemos que la Facultad de Medicina enseñe a sus estudiantes a percibir los síntomas de gravedad. 43% de estas mujeres que vienen rebotando por otras partes del sistema de salud es porque alguien no percibió la gravedad que ellas tenían. Hasta que finalmente llegan, obviamente, ¿no? Gravísimas a las unidades de terapia intensiva, y nosotros tenemos formas de medir la gravedad por distintos scores de gravedad. Y fíjense, este es el score Apache. No importa, vean que es más alto en los públicos que en los privados, y este es el score de fallas orgánicas. Es fallas orgánicas en los públicos, casi no tienen fallas orgánicas las que se internan en los hospitales privados. Y por supuesto la mortalidad es mucho mayor, casi el triple de aquellas que están en los hospitales públicos, siendo que son más jóvenes, sin embargo mueren mucho más. Cuando vemos también el porcentaje de ingresos a terapia intensiva sobre los nacimientos, sobre los 1000 nacimientos en uno y en otro caso, fíjense que las de los hospitales públicos entraron 6 por 1000 nacimientos, las de los privados 8.2 por 1000 nacimientos. O sea, entran más las que entran al sistema privado, lo cual de nuevo habla del acceso a la salud, de la inequidad del acceso a la salud, porque las mujeres que se internan en los hospitales privados, que están menos graves, sin embargo, entran mucho más fácilmente a terapia intensiva que las mujeres que se internan en el sector público, que están mucho más graves. Y que encima, como digo, vienen siendo, yo digo rebotando, porque es así. Alguien las ve, las manda a otro lado, andate al hospital, volvé mañana. O sea que es claro el problema en el acceso a la salud también en lo que es obstetricia, ¿no? Yo no voy a hablar de esto porque si hay una pregunta la vemos al final, porque bueno, son cosas muy específicas del manejo. Los intensivistas sí nos dedicamos muy especialmente a esta cuestión de la resucitación y el tratamiento antibiótico y control del foco, ¿no? ¿Cómo resucitar a las mujeres embarazadas? Miren, hay que ser rápido. Esto es una propuesta que es muy útil. Fíjense, en una hora, no es mucho tiempo, a las mujeres embarazadas, en las cuales, ya sea embarazadas o cursando un aborto, ¿no? Que uno considera que todavía sigue siendo embarazo eso, en una hora hay que darles oxígeno en alto flujo, sacar cultivos, empezar antibióticos intravenosos, y bueno, lactato sérico, otras cuestiones, ¿no? Que caracterizan la gravedad de la sepsis. Pero fíjense que uno tiene poco tiempo. ¿Por qué? Porque
la verdad que la fisiología del embarazado, ustedes saben que es diferente, y por estas cuestiones las embarazadas se descompensan mucho más rápidamente que la población no embarazada, entonces el tiempo que uno tiene es mucho menor. Por supuesto que hay que controlar el foco, ¿no? Y el control del foco va desde el debridamiento, drenaje, curetaje uterino y aborto quirúrgico, hasta la laparotomía y eventualmente la histerectomía. O sea que muchas de las mujeres que sobreviven encima quieren ser el útero. Y la histerectomía tiene dos indicaciones muy precisas, que son la gangrena uterina, que es, ¿se acuerdan que vimos esa tomografía llena de aire? O la perforación uterina, son esas dos. Antes había mucha liberalización con el tema de la histerectomía hace unos años, ¿no? Yo siempre decía que realmente si los hombres quedan embarazados había mucho menos, ¿no? Porque en general, yo por ahí me equivoco, ¿no? Pero solía verlo, ¿no? Mi visión era, la mayoría de los médicos hombres, y dicen, lo primero que se les ocurría, era histerectomía, ¿no? Era una cosa así, si hubiera sido sobre sus propios cuerpos, yo estoy convencido que no hubieran sido tan liberales con la indicación de histerectomía. Ahora se sabe que la histerectomía solamente en estas dos indicaciones precisas debe efectuarse y nada más. La cobertura siempre debe ser a cubrir los múltiples genes del tracto genital femenino, después si quieren lo vemos. Y también comparar que esto es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? En el mundo pasan cosas muy diferentes, ¿no? Y yo creo que lo deben haber discutido a lo largo de todos estos encuentros, como en Estados Unidos, que se legaliza el aborto en el año 73 y en la década del 70, como cae monstruosamente la mortalidad materna relacionada al aborto, ¿no? Prácticamente a ellos no se les muere nadie por aborto, como debe ser. Y el otro extremo del mundo, ¿no? Uno de los países menos desarrollados, como es Nepal, que también legaliza el aborto, y fíjense cómo disminuyen las muertes y las complicaciones casi a la mitad, y esto es, fíjense, ¿no? Se legaliza en el 2001 y cae y sigue cayendo. Supongo que a lo largo también de este tiempo han comentado mucho en la experiencia uruguaya, ¿no? Así que no voy a entrar mucho en esto, pero sí de que se lleva esta iniciativa sanitaria contra el aborto inseguro, con la institución de medidas como las que comentó Gastón, entre otras, se disminuye también notoriamente la muerte y las complicaciones, ¿no? Y cuando esto es una situación distinta, porque esto lo que les voy a mostrar no es de terapia intensiva, sino cuáles son las mujeres, o cuáles son las mujeres que tienen más chances, ¿no? de abortar con este sistema, ¿no? El sistema uruguayo. En realidad las mujeres son mujeres entre 20 y 29 años, no embarazo adolescente, que son solteras o que tienen una pareja que es inestable. La mayoría son desempleadas, 3 veces más chance de provocar un aborto, de provocarse un aborto o de concurrir a este sistema, las que son desempleadas, las que no tienen hijos, tener hijos es protector de alguna forma, las que tienen hijos por ahí ya tienen otra situación. Los que han tenido abortos previos también tienen una mayor chance de ir a este sistema, ¿no? Y por supuesto también mayor chance de los embarazos más cortos, ¿no? Y también seguramente esto lo han visto, ¿no? Cuando esta cuestión de que también sale en la prensa y dice, bueno, si liberalizamos el aborto, el uso del aborto, van a aumentar notoriamente el número de abortos. Y no es así. Miren, cuando Francia legaliza el aborto en el 72, cómo cae el número de abortos. Y lo mismo pasa en Italia. Lo mismo pasa en Italia. A mí esta es la experiencia que más me resulta más categórica, no sobre lo que estamos discutiendo hoy, que es el caso de Rumania. Rumania tenía, el aborto estaba despenalizado y de golpe en el año 68 creo que es, de nuevo lo hacen ilegal, ¿no? Entonces miren cómo aumenta la mortalidad materna. Aumenta, y cuando se legaliza nuevamente el aborto, vuelve a caer la mortalidad materna. O sea que no hay vueltas, no hay vueltas. Y esta cuestión que en el mundo cae el número de abortos cuando se despenaliza o se legaliza, es porque la despenalización del aborto nunca tiene que ser una medida aislada, ¿no? Debe ser acompañada fundamentalmente por educación sexual en las escuelas, que obviamente aquí tenemos una ley bárbara pero que no se cumple, y por supuesto de las medidas como la que ha venido charlando Gastón. ¿Cuál es la magnitud del problema del aborto en el mundo? Miren, lo que se calcula es que se hacen 56 millones de abortos por año. Esto es una cifra bien reciente, del 2017.
De estos 56 millones, 55% se efectúan de forma segura, por profesionales entrenados, con procedimientos reconocidos por la OMS. 31% menos seguros, que es cuando tienen o uno u otro, o profesional o procedimiento, uno solo. E inseguro cuando no tiene ni el profesional ni el procedimiento. Y obviamente, ¿cuáles son aquellos seguros? En aquellos países en los cuales el aborto se encuentra legalizado. Entonces yo les quiero mostrar esto. Este mapa se hizo popular con esta discusión, ¿no? Hasta se mostró durante la discusión en diputados, ¿no? Pero a mí de este mapa me gusta poner cuál es la mortalidad materna en el mundo, ¿no? Entonces, fíjense, Finlandia, ¿no? ¿Se acuerdan que el presidente siempre decía, queremos ser como Finlandia en la educación? Sí, yo también quiero ser como Finlandia, pero en la mortalidad materna. Yo también quiero ser como Finlandia. 3 mujeres, cada 100.000 nacidos vivos, 3, 4 en Italia, Noruega, los países escandinavos, un ejemplo a todo esto, 9 en Inglaterra, 8 en Francia, esto es mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos, esta es las mejores del mundo, 14 en Estados Unidos, 7 en Canadá, 6 en Australia, fíjense, todos países verdes, ¿no? Y América Latina, ¿dónde está América Latina? La que menor mortalidad materna tiene es Uruguay, seguido por Chile, México, Brasil, Argentina, 52 por 100.000 nacidos vivos, por 100.000 nacidos vivos. Sé que es una cifra lamentable, lamentable y vergonzosa. Y África, pero acá está la India con 174 muertes maternas por 100.000. Acá se está hablando de muertes maternas, no solo aborto séptico, pero el aborto séptico en América Latina es la causa más frecuente de muerte materna. Y por supuesto uno tiene el desastre humanitario de África, 1.200 por 100.000 en Sierra Leona, 900 en el Chad, 690 en el Congo. Entonces, uno mira esto, uno tiene claro. Ahora bien, el verde ¿qué significa? Son países, está mostrando los países como mortalidad baja, no. El verde está mostrando cuáles son las leyes del aborto, las leyes, o lo que está mostrando de una forma es, cada color es cuál es la legislación sobre el aborto en estos países. Y los países verdes son aquellos en los que el acceso al aborto es no restringido, es irrestricto. Y fíjense que es la imagen especular de la mortalidad materna. Después, por supuesto, están los países naranjas, que hay, está permitido en algunas situaciones. Después están los rojos, los naranjas más oscuros, aquí está Argentina, la mayoría de América Latina, está totalmente prohibido, que es en África, ¿no? Bueno, en Chile, Brasil, México, en América Latina. Entonces, realmente cuando uno debe abordar el problema del aborto como el problema de mortalidad materna y que es un problema de salud pública. Y no hay otro abordaje posible, por lo menos para nosotros. Pues, no es que yo esté en contra de la cuestión obviamente, de la disposición de la mujer en su propio cuerpo, etc. Y esos son motivos válidos también. Pero nosotros tenemos que pensar en lo que le hace bien a la sociedad. Y esto, seguramente, esto es lo que hace bien a la sociedad, ¿no? Y la mortalidad materna con todas las complicaciones que eso implica. Entonces, acá les muestro, este es el pañuelazo que hicimos en el Hospital San Martín los primeros días de junio, que organizó el servicio de terapia intensiva, que es el servicio que recibe a estas pacientes en sus estadios más graves. Algunos servicios no se nos plegaron, se imaginarán cuáles. De hecho, ni siquiera fuimos invitados porque sabíamos que no iban a venir, pero otros sí se plegaron y la verdad que esta fue una iniciativa que fue la primera iniciativa de médicos así conjunta de un servicio y bueno, la verdad que tuvo mucha repercusión. Y nosotros queremos poner en el tablero esta cuestión, ¿no? De qué es lo que les pasa a las mujeres cuando con graves complicaciones secundarias al aborto ingresan al sistema de salud y muchas de ellas mueren. Y les digo la verdad, el día que se legalizó, estamos todos, ¿no? Me emociono cuando se lo digo, pero estamos todos en el servicio, y estamos pendientes de esto, y estamos pasando en sala, y alguien estaba escuchando, ¿no? Viendo la televisión, y cuando avisó, fue en la sala de terapia intensiva, bueno, que no debiera ser muy ruidosa, fue un grito y aplauso de todo el mundo. Bueno, fue bárbaro, espero que fue maravilloso, fue un avance, espero que el Senado se comporte, ¿no? A la altura de las circunstancias, ¿no? O sea que hay que seguir presionando
este mes todavía que nos queda hasta que se tome la decisión. Tendrías que ir al Senado con todo. ¿Qué? Tendrías que ir al Senado. Bueno, hay una cuestión, yo te voy a comentar esto, ¿no? Fíjense que nosotros venimos estudiando el aborto, ustedes ven, ¿no? Desde los años 80, ¿no? Desde los años 80. Y estos trabajos están en inglés porque nosotros los hemos llevado a revistas, a revistas de terapia intensiva. Porque bueno, cuando uno accede a la publicación internacional, también accede a mejores críticas, hace mejores trabajos, pero nosotros todo esto lo presentamos en el país, no se creen que no lo presentamos, de los años 80. Y bueno, nunca fuimos muy escuchados. Cuando ocurre esta cuestión cuando empieza a discutirse esto, nosotros nos llamó la atención a todos, los intensivistas, que no llamaron ni un intensivista a hablar a diputados. Llamaron a filósofos, llamaron a artistas, llamaron a trabajadores sociales, llamaron a abogados, me parece perfecto. Pero las mujeres cuando mueren acá, mueren con nosotros. ¿Y por qué no presentan un proyecto? Nosotros hemos apoyado algunos proyectos dentro de la Sociedad de Terapia Intensiva. Hace 5 años hicimos una encuesta a ver qué pensamos, porque dentro, se imaginan que la comunidad intensivista es grande y hay opiniones diversas. La gran mayoría está a favor del aborto, la gran mayoría. Aún así, hay médicos que no están a favor, pues, por motivos que son religiosos, etc. Pero bueno, la verdad que la opinión mayoritaria es esto, ¿no? De cualquier forma, nosotros fuimos nombrados en el debate de diputados, nosotros fuimos nombrados, los intensivistas. Y también a partir de eso sí tuvimos una serie de entrevistas en distintos medios, radiales, también incluso, les digo la verdad, hasta me invitaron al programa de Másculo Sano, pero no me daba. Después lo pensé, ¿no? Porque quizás hay cosas que no se ven. Miren, el primer reportaje que hicieron fue en Infobae. En Infobae ese tuvo mucha repercusión. ¿Pero por qué tuvo repercusión? Pues yo estaba curiosa con el tema todos estamos curiosos, no solo yo, ¿no? Del muñeco ese de papel maché, Mara se llama, no sé cómo se llama. Bueno. Entonces yo le digo a la periodista de Infobae, ¿sabes qué pasa? Le digo, si ustedes quieren truculencia, yo les pongo la truculencia. La realidad en la sala de terapia intensiva es muy truculenta. Ninguna muerte es linda, por supuesto, pero la muerte de la paciente con falla multiorgánica y con síndrome de Mondor es cualquier cosa menos linda. Entonces digo, ¿sabe qué? Tiene orinas negras. ¿Alguna vez ustedes escucharon hablar de orinas negras? Pero no, negras, negras. Están amarillas. A veces hay que amputarlas por estas cuestiones de la isquemia de los miembros que hacen secundaria coagulación intramuscular diseminada. Entonces, a mí me cansa esta cuestión de la truculencia, del efectismo, innecesario, porque la realidad nos muestra que el drama está del lado nuestro. El drama está del lado nuestro. Así que bueno, si quieren hacer alguna pregunta o comentario, adelante. Yo te quería preguntar Sí. qué significaba el color amarillo de la foto, porque estaba el naranja y estaba el verde y no explicaste el amarillo. La ictericia. Perdón, ¿el amarillo de qué foto? Yo pensé que estaba hablando de la paciente. Sí, había uno que era tipo un naranja y había otro que era amarillo. Perdón, en el mapa. Bien. Les cuento una cosa del mapa, chicos. El mapa ahora se puso de moda, pero en realidad este mapa sale todos los años. Yo lo presenté como naranja claro. Naranja claro y naranja oscuro. Este mapa ustedes lo pueden seguir, salen todos los años. Yo lo tengo desde el 2015 y se van actualizando, van cambiando los colores de acuerdo a la legislación. Así que espero que el año que viene Argentina parezca verde. Naranja claro y naranja oscuro. El naranja claro es aquellos países como Suecia, como la India o como Gran Bretaña, en los cuales existe el aborto no está prohibido, pero en algunas situaciones particulares se aprueba. Es un poco más liberal que el naranja oscuro que seríamos nosotros, ¿no? Donde el aborto se aprueba o se acepta la situación de violación, la enfermedad grave de la madre, las cosas que nosotros conocemos, ¿no? Entonces estos naranjas claros son un poquito más liberales que los naranjas oscuros, que es la mayoría de la gente.
teniendo en cuenta que es ilegal el aborto, digamos, un médico tiene, no sé si puede, por ejemplo, llega una mujer que se ha practicado un aborto, ¿puede denunciar o hacer algo? Bueno, es una pregunta muy interesante, pero teóricamente, como es ilegal, nosotros deberíamos denunciarlo. Todos los que recibimos esta cuestión es porque si es ilegal, es criminal. Y deberíamos, pero nunca nadie denunció. ¿Cómo se denuncia? No, ¿sabes por qué tampoco lo haríamos? Porque, primero que no está en nosotros, ¿no? De alguna forma no está en nosotros hacer eso. Nosotros no somos los que impartimos justicia. Si alguien quiere, bueno, para eso el Estado tiene sus resortes, para investigar, si ellos quieren. La realidad nunca han perseguido a nadie, excepto en algún caso de alguna muerte, han llevado, ha habido algunas situaciones que han encarcelado, algunas obstetras en particular, etcétera, pero en realidad la percepción es que estas mujeres son víctimas, Teóricamente uno debería denunciar, pero siempre son visualizadas como víctimas y la verdad que eso no nos corresponde a nosotros. No nos corresponde. Una buena pregunta. Sí, vamos todos. Sí. ¿Hay alguna manera de prevenir o identificar de una manera prematura el síndrome de Mundo para que una mujer no se practique un aborto? Bueno, no, la verdad que es al revés. Uno debiera en realidad educar con educación sexual, precoz, desde las escuelas, para ver cuáles son las consecuencias de esto. Debiera educar sobre métodos anticonceptivos. En las mujeres que tienen la experiencia del embarazo no deseado debieran educar por medio de consultorías y también después. Entonces parte de la educación es decir, bueno, las consecuencias son estas. Las consecuencias para la salud son graves. Entonces, la verdad es mejor conocer las opciones para no quedar embarazados. Entonces, eso es lo primero. Por algo el lema de la campaña es ¿no? Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto para no morir, porque esto es el estadio final, ¿no? El estadio final, uno no quiere llegar a esto. Entonces, uno justamente lo que hace no es decirle a la mujer, miren, no aborte para no ser un móndor, sino decir, bueno, conozca cuáles son sus opciones. No, claro, pero es Sí. que abortamos todos los días, entonces frente a eso, una mujer que está abortando, ¿cómo sería la manera en términos no de contraindicación, sino que es una precaución? Bueno, yo, primero que en las situaciones donde el aborto es controlado, como lo que comenta Gastón, por supuesto esto se dice, ¿no? Lo que yo he observado a lo largo de todos estos años es que la verdad que los cuadros de los 80, los principios 90 eran mucho más graves, después, incluso antes del misoprostol, ¿no? Una evolución. Y empezaron, en los 80 yo estaba de guardia en el hospital, estaba los domingos, les juro que tenía uno por domingo, O sea, casos graves de aborto, era una cosa terrible, terrible. Después la cosa empezó a disminuir. Ustedes vieron también que la curva de mortalidad materna en la Argentina también empezó a disminuir. Nuestra teoría fue que, muchos pensamos eso, no solo nosotros, ¿no? Que las parteras o los que hacían los abortos ilegales también aprendieron de lo que es la profilaxis antibiótica. Y le decían a las mujeres, mirá, tomate una ampicilina antes de venir. Y eso la verdad que tuvo un impacto. Pensamos, ¿no? Porque esto es clandestino, todas estas son hipótesis, pero la verdad que aún siendo clandestinos hubieron algunas mejorías en estas prácticas. Entonces nosotros pensamos por eso también que hubo una disminución, ¿no? Después vino la época, la era del misoprostol y todo cambió, pero la verdad que el misoprostol no cambió para nuestras pacientes del hospital público. Ustedes vieron el costo, ¿no? Entonces si uno no accede al misoprostol por medio de los sistemas de salud es prohibitivo, 3.000 pesos, ¿no? Entonces la verdad que eso no está disponible para nuestros pacientes, entonces llegan a otras opciones. Entonces lo primero es educación sexual, ¿Sí? Sí. En principio también saber de que la mayoría de los abortos habitualmente se da por intervencionismo y uterino, no por el aborto farmacológico. El aborto farmacológico, por pastillas, por misoprostol, tiene una tasa de complicación por infección menor al 1%, estadística 2018, en las actualizaciones de salud reproductiva de IFAS, marzo 2018 estaba como bibliografía para la clase de hoy, son bajísimas. Y
Y el modo también pasa por esta línea de endometritis, o sea, también hay una pérdida de oportunidad de tratamiento temprano antes de llegar a la epidemia de la toxina. Hay dos cuestiones. Hay dos cuestiones. La primera, desestimar totalmente la necesidad de realización de abortos instrumentados, salvo en los embarazos avanzadísimos en internación por profesionales capacitados con la profilaxis antibiótica que reciben las interrupciones del segundo trimestre, ya sea por AMEU o por dilatación y evacuación quirúrgica, reciben la profilaxis antibiótica que estaba mencionando ella. Y después, totalmente la intervención de adentro del cuerpo, nada de agujas como la disposición que pasó afuera de la charla, ni ningún tipo de cosa. Eso hay que desestimarlo, eso ya hay que empezar a decir que no son formas aptas, aunque siguen siendo, existen por la clandestinidad en muchos sectores, sobre todo en provincias donde son mucho menos permeables el acceso a la información actual o la aceptación del protocolo de nación y los protocolos internacionales de aborto seguro. En el norte tenemos una realidad que tiene que ver también con la mortalidad de personas gestantes y en el centro y en el sur tenemos otra realidad de mortalidad. Eso tiene que ver también por las realidades de cómo se accede a estos tratamientos. El aborto seguro tiene una tasa de complicación menos del 1% en las últimas cosas. Y básicamente la única manera de evitar esto es, en principio, respetar todas las consignas de la campaña, pero también realizarlo de manera segura, por equipo o por personas que estén entrenadas y tienen información actualizada, fidedigna. Pero el tema es que esta forma segura no es accesible a todas las mujeres argentinas embarazadas. Por eso bueno, un poco reforzando lo que decía, fíjense, cuando mostramos la mortalidad materna de las provincias, por algo está Formosa, ahí arriba de todo, ¿no? Formosa, Chaco, etc., todo el noreste, ¿no? Donde no hay acceso a esto y no hay acceso tampoco a las consultorías, ¿no? Con respecto, recuerden que hay dos síndromes graves, uno es el aborto séptico y dentro del aborto séptico particularmente el Mondor, que es un germen particular que es el Clostridium perfringens. El aborto séptico habitual, que es gravísimo, como dijimos, tiene una mortalidad entre el 20 y 50%, da una chance, da un tiempo. El Mondor no da tanto tiempo, porque el Clostridium perfringens es un germen terriblemente agresivo. Fíjense que a las 24 o 48 horas puede estar dando síntomas. O sea que dentro de lo que es el aborto séptico, del gravísimo de aborto séptico, hay un subgrupo que es más grave aún. Yo no digo que los Mondor no sobrevivan, pero antes morían el 80% y ahora morían el 60%. O sea que, y ahora en los mejores centros, es un cuadro de extremada gravedad, bueno, lo que uno llama falla multiorgánica. Sí. Bueno, chicas, hacemos una pregunta más y seguimos. Sí. ¿Alguna otra? ¿Quedó por ahí? Yo quería aclarar algo en realidad. Hola. No, sobre el tema de la denuncia, me quedó porque esto lo charlamos en el encuentro sobre el marco legal. Bueno, la cuestión es que lo charlamos, pero por ahí seguramente no se prevé en el momento, se ve, para que no quede duda. Más allá de que ustedes no denuncian porque no quieren, pero hay muchos profesionales que sí quieren, pero igual aunque quieran, en realidad no es legal que lo hagan, ¿sí? Porque una de las cosas que dice nuestro Código Penal es que ninguna persona está obligada a autoincriminarse, y uno cuando va al médico porque se hizo un aborto y está en esta situación, no está yendo a denunciarse a sí misma, está yendo al médico a que le salve la vida. Entonces, el secreto profesional de los médicos obligan a respetar ese artículo del Código Penal y a no denunciar a una mujer que va al médico a que le salve la vida, porque esa persona tiene el derecho a no denunciarse a sí misma, ¿sí? Entonces no es que si querés no denunciás y que quedan nosotras y nosotros los que no queremos denunciar no hacerlo. El que quiere denunciar tampoco puede hacerlo. No debería, pasa Belén. Recibe la profilaxis antibiótica que estaba mencionando ella.
Y después, principalmente la intervención de adentro del cuerpo, nada de aguja como la intervención que pasó afuera de Lizarra, ni ningún tipo de cosa. Eso hay que desestimarlo, eso ya hay que empezar a decir que no son formas aptas, aunque siguen siendo, existen por la clandestinidad en muchos sectores, sobre todo en provincias donde son mucho menos permeables el acceso a la información actual o en la aceptación del protocolo de nación, los protocolos internacionales de aborto seguro. En el norte tenemos una realidad que tiene que ver también con la mortalidad de personas gestantes y en el centro y en el sur tenemos otra realidad de mortalidad. Eso tiene que ver también por las realidades de cómo se accede a estos tratamientos virtuosos. El aborto seguro tiene una tasa de complicación menos del 1% en las últimas cosas. Y básicamente la única manera de evitar esto es, en principio, primero, respetar todas las consignas de la campaña, pero también realizarlo de manera segura, por equipo o por personas que estén entrenadas y tienen información actualizada, fidedigna, etc. Pero el tema es que esta forma segura no es accesible a todas las mujeres argentinas embarazadas. Por eso bueno, un poco reforzando lo que decís, fíjense, cuando mostramos la mortalidad materna de las provincias, por algo está Formosa, ahí arriba de todo, ¿no? Formosa, Chaco, etcétera, todo el noreste, ¿no? Donde no hay acceso a esto y no hay acceso tampoco a las consultorías, ¿no? Con respecto, recuerden que acá hay dos síndromes graves, uno es el aborto séptico y dentro del aborto séptico particularmente el Mondor, que es un germen particular que es el Clostridium perfringens. El aborto séptico habitual, que es gravísimo, como dijimos, tiene una mortalidad entre el 20 y 50%, da una chance, da un tiempo. El Mondor no da tanto tiempo, porque el Clostridium perfringens es un germen terriblemente agresivo. Fíjense que a las 24 o 48 horas puede estar dando síntomas. O sea que dentro de lo que es el aborto séptico, del gravísimo cuadro de aborto séptico, hay un subgrupo que es más grave aún. Yo no digo que los Mondor no sobrevivan, pero antes morían el 80% y ahora morían el 60%. O sea que, y aún en los mejores centros, es un cuadro de extremada gravedad, pero bueno, lo que uno llama falla multiorgánica, ¿no? Sí. Chicas, hacemos una pregunta más y seguimos. Sí. ¿Alguna otra? ¿Quedó por ahí? No, yo quería aclarar algo en realidad. Creo que esta no tiene batería. Hola. No, sobre el tema de la denuncia, me quedó porque esto lo charlamos en el encuentro sobre el marco legal, pero bueno, esto no hablo. Bueno, no, hablo, sí, pero no. Bueno, la cuestión es que lo charlamos, pero por ahí seguramente no siempre ve a la misma gente, se ve, para que no quede duda. Más allá de que ustedes no denuncian porque no quieren, pero hay muchos profesionales que sí quieren, pero igual aunque quieran, en realidad no es legal que lo hagan, ¿sí? Porque una de las cosas que dice nuestro Código Penal es que ninguna persona está obligada a autoincriminarse, y uno cuando va al médico porque se hizo un aborto y está en esta situación, no está yendo a denunciarse a sí misma, está yendo al médico a que le salve la vida. Entonces, el secreto profesional de los médicos obligan a respetar ese artículo del Código Penal y a no denunciar a la mujer que va al médico a que le salve la vida, porque esa persona tiene el derecho a no denunciarse a sí misma, ¿sí? Entonces no es que, si querés lo denunciás y que quedan nosotras y nosotros los que no queremos denunciar no hacerlo. El que quiere denunciar tampoco puede hacerlo. No, yo estaba pero hay otra cuestión de fondo, ¿no? Porque la denuncia generalmente no va orientada hacia la mujer, que bueno, insistimos que es una víctima, sino hacia ver quién fue la persona que hizo el procedimiento, ¿no? Eso es lo que habitualmente busca saber el Estado. Pero también hay que decirlo, chicos. No, es yo muy en difícil realidad, ocultar. quería hacer una aclaración que me parece importante. En el interior, yo vivo en Chacabuco y era de Salto, y había médicos que hacían un gran negocio haciendo los abortos clandestinos y cobraban fortunas y la gente los pagaban en cuotas. A eso me refiero yo.
de denunciar a esos profesionales que inclusive si hacen una pericia en los consultorios, ahí van a encontrar algún dato. Claro, a eso me refería. Pero hay una cosa que es peor todavía que eso, que es mucho peor, que es el aborto clandestino existe en connivencia con la policía en la mayoría de los casos. ¿Qué se cree? ¿Que la policía no se da cuenta que hay una casa donde entran 5 mujeres por día? La mayoría de las veces hay connivencia con la policía. Nosotros lo sabemos eso, lo sabemos de lugares de La Plata. Acá había un lugar famoso en pleno centro. Dígame si no lo va a saber la policía todo eso. O sea que hay una convivencia, o había, bueno, y es un gran negocio que esperemos que ahora se desbarate. Más allá de la policía es con los jueces, los fiscales. Sí. La policía responde a ellos. Sí, exactamente. Esa es la historia. Ya está. Sí. Tal cual, unos departamentos que están ahí pegaditos. Sí. Ya lo denunciamos. No, eso ya salió en el diario, todo, ese lugar se desbarató. Sí, bueno, chiques, cortamos acá, si siguen las compas de Decidimos. Hola, yo soy Florencia, soy de la colectiva feminista Decidimos. Ya hemos estado participando anteriormente de los encuentros. Quienes estuvieron saben que somos una grupa de personas que acompañamos a otras a interrumpir embarazos no deseados en sus casas con pastillas y de forma segura. Hoy trajimos para compartirles 2 relatos. Uno lo escribió una compañera en el año 2015, el otro lo escribí yo ayer. Y está dedicado a mi mamá, que en los años 80 se hizo un aborto y el médico que le hizo el raspado no le puso anestesia. Fue bastante duro, no quise pensar mucho en cómo se iba a ver eso. Fue fuerte, pero es la decisión que tomé y la sostengo. Pude cerrar la etapa enterrándolo en un lindo lugar. La tarde después del acompañamiento leo ese mensaje luego de horas de no saber nada de D. Al llamarla por teléfono me entero que el silencio se debía al descanso. Me preocupé cuando no obtuve respuesta, pero mis amigas me tranquilizaron. Sabemos por experiencia propia y por haber acompañado a otras y por haber acompañado a muchas otras que luego de abortar se necesita silencio y sueño. Abortar con pastillas en nuestras casas nos brinda comodidad, pero sin lugar a dudas nos deja extenuadas. Perdemos sangre, el cuerpo debe prepararse y esforzarse para la expulsión, tanto como la mente se esfuerza para expulsar las miles de voces condenatorias que escuchamos a lo largo de nuestras vidas. Recuerdo mi sueño después de haber abortado. Una fiesta en el barrio donde no vivo más, mis amigos muertos y yo bailando al ritmo de una banda inglesa. La noche que siguió al aborto de D, la encontró descansando en su cama. Y debajo de ella el feto guardado en una caja de zapatos, esperando a que saliera el sol para terminar el proceso. La tarde, después de usar las pastillas, D se levantó de su cama, se miró en el espejo de costado, se tocó su panza ahora blanda y sintió sus pechos llenos de leche. Ese día le tocaba estar con su hijo pequeño, se reencontraba con él, quien era su principal motivo para tomar la decisión que tomó. Aborto porque quiero maternar, me dijo el día que nos conocimos en el Olga Vázquez. El verbo en tiempo presente me convenció de que la experiencia de abortar comienza cuando tomamos la decisión de hacerlo. Esa tarde fría y lluviosa de mayo, mates y cigarrillo mediante, charlamos largo y tendido sobre la forma segura de hacerlo con pastillas en un segundo trimestre avanzado. D traía consigo historias de violencias pasadas que aún estaba sanando y certeza sobre la vida que quería vivir de ahora en más. El día que siguió su aborto la encontró resuelta. Sabía que muchas mujeres antes que ellas habían dado estrategias diferentes para cerrar sus procesos de interrupción de embarazos no deseados. Ella creó la propia. Eligió su lugar preferido de la ciudad. Paseó junto a su hijo hasta llegar al Parque Pereira y una vez allí sacó un improvisado mapa y jugaron a enterrar un tesoro oculto en la caja de zapatos, su secreto.
Este se titula Quedaron restos. Estaba segura de haber expulsado, que el saco era, como habían dicho, de otra textura, otro color, otra consistencia. La sangre había sido abundante y yo sentí que junto a las contracciones, todo el cuadro de espasmos, fiebre y escalofríos era equiparable a una tormenta. Un sacudón, un precipitarse en mi cuerpo, un purgarme, un depurarme. Como llorar lo dolido o doler lo perdido. Decidir era un paño frío que se manifestaba doloroso y explícito en rayos y centellas. Atiendo el teléfono y ella me dice que había sido tal cual, que había expulsado, no había dudas. Incluso su cuerpo parecía saber que debía obedecer a sus horarios laborales que tenían poca flexibilidad. Seguimos comunicándonos asiduamente, pero pasados 10 días ella no se había hecho aún el control post y seguía con sangrados. En esos días escucho de Kairos una concepción del tiempo que poco tiene que ver con lo cronológico, que habla más bien de cierta espesura, de los tiempos internos de cada una donde las circunstancias vividas son posibles en el momento preciso, oportuno. ¿Cuánto tiempo se sangran las decisiones? Le insisto, es importante que te hagas el control, que te indiquen una eco. Recién ahí vas a saber que todo fue bien, que el aborto se produjo, que te desembarazaste de todo lo que dijiste que no querías estar. Una familia, un vínculo, un rol para toda tu vida. Pienso en las vueltas que tiene el tiempo y cómo desde una decisión abortera suele ser imposible pensar que la mujer que comienza un ciclo imagine algo de la mujer que lo cierra. Y aún así es la misma, transformada, mutada, procesada, licuada. Y hay una pregunta que vuelve a veces hedionda, a veces reconfortante. ¿Quedaron restos? No hay otra respuesta posible. Sí, claro, soy esta mujer de restos y retazos, remanentes y reinvenciones que sostienen, forjan, inventan.